Bueno, a iniciar la sesión de clase el día de hoy. Un gusto saludarlos a cada uno de ustedes, estimados participantes. En efecto, vamos a iniciar con la sesión de clase del día de hoy, estimados participantes. Un gusto poder saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Entonces, vamos a ver aquí. En ese sentido, hablar el día de hoy de una diligencia bastante importante que se suele llevar a cabo en el Ministerio Público, que es lógicamente la diligencia de allanamiento, ¿no? La diligencia de allanamiento es una de las diligencias que con mayor frecuencia se suele dar, pero en un corte de una investigación, por ejemplo, de criminalidad organizada. Es decir, vamos a tener que señalar dentro de estas cuestiones procesales algunos aspectos también a, a lo que viene a ser precisamente, doctores, estas cuestiones, ¿no? De diligencia de esta magnitud, que nos conlleva a nosotros analizar pues aspectos también bastante, ¿no? Entonces sabemos que al llevar a cabo una labor de investigación, nos va a permitir a nosotros hacer evidencia de cómo recolectamos los elementos de convicción. El recolectar los diferentes elementos de convicción engloba, finalmente, doctores, saber cómo vamos recopilando los elementos de convicción, de qué manera lo vamos realizando, cómo esto nos ayudan, sobre todo, al esclarecimiento de ciertos hechos en controversia, ¿no? Entonces, las diligencias de allanamiento, lógicamente, han tenido pues cuestiones de modificatorias o cambios a la fecha, ¿no? Existen ciertos cambios en la diligencia de allanamiento que vamos finalmente a mencionar. Pero para empezar a hablar de la diligencia de allanamiento, hay una modificatoria actual. La modificatoria actual está en base a la ley número 32.138. Reitero nuevamente, ¿ya? Vamos a ver. eh, Hablo de la ley 32.138, que es una ley bastante interesante que hay que señalar, y esta ley 32.138, doctores, hace mención de estos aspectos de la modificatoria, ¿no? ¿Por qué se estableció un poco estas cuestiones de la diligencia de allanamiento? En razón, básicamente, doctores, a dicha ley que yo les estoy haciendo mención, que es la ley número 30.077, muy bien, que es la que precisamente establece algunos márgenes iniciales de un concepto primigenio de lo que viene a ser organización criminal. Porque nos remontamos un poco a la historia, a la Convención de Palermo. En el año 2000, por cuestiones político-criminales, se estableció la necesidad, doctores, de la creación básicamente de una convención. En dicha convención tenía como objetivo establecer problemáticas de lucha contra cuestiones de organización criminal. Es decir, básicamente establecía de cómo hacer frente a aspectos a través de lo que vienen a ser formas de investigar, porque se establecía que la forma de investigación hasta aquellos entonces era de naturaleza convencional o frecuente. Es decir, hablábamos de tópicos de investigación, pero las formas de investigar tenían precisamente esa particularidad de ser convencionales o de ser frecuentes, ¿no? Porque nos enfrentábamos a una problemática de delitos de hurto, de robo, de tocamientos indebidos, de actos contra el pudor, es decir, aquellos delitos que son establecidos como delitos frecuentes o delitos comunes. Por ejemplo, ¿quién no ha sido víctima de algún hurto, de algún robo? La gran mayoría de personas ha sido víctima de hurto y robo, y eso es la categoría de los delitos frecuentes o convencionales. Pero para el año 2000, aparte de esa situación, una serie de a otros temas. Es decir, ya no solamente te enfrentabas a aquella delincuencia convencional o frecuente, sino te enfrentabas a una, por ejemplo, delincuencia mucho más compuesta, ¿no?
Esa delincuencia mucho más compuesta estaba establecido en grupos de personas que no solamente cometían delitos, por ejemplo, en determinado territorio que podría ser el Perú, sino que sus tentáculos o brazos estaban también, doctores, en otros lugares. Entonces ya no era enfrentarte a la delincuencia convencional, sino era enfrentarte a una delincuencia mucho más organizada. Entonces, en Palermo, en la Convención de Palermo, que lógicamente se llevó a cabo en Italia, es donde en esta convención se establece el marco de conceptualización de lo que viene a ser organización criminal, de lo que viene a ser organización criminal, y se empezó a conceptualizar ello. Y se establecieron diferencias entre lo que es la organización criminal y la banda criminal. Y vamos a partir en esta clase, doctores, señalándoles esas primeras diferenciaciones, es decir, primeras diferenciaciones entre lo que técnicamente viene a ser organización criminal y entre lo que viene a ser banda criminal. Yo ya les estoy comentando que no es igual hablar de organización criminal y de banda criminal. Les estoy estableciendo, estimados participantes, que hay una diferencia. Pero habría en todo caso que precisar cuál es la diferencia entre organización criminal y banda criminal. Ustedes aquí en la clase tienen dos maneras de participar. Uno es a través del chat, en la cajetilla de comentario, por supuesto que sí, y la otra es a través de la opción de levantar la mano. Reitero nuevamente, ustedes tienen dos formas de participar, uno a través de la cajetilla de comentarios y la otra es a través de la opción de levantar la mano. Dos formas de participar. Lo que yo quisiera preguntarles a ustedes es que me señalen algunas diferenciaciones que podrían encontrar entre lo que es organización criminal y banda criminal. A ver, alguno de ustedes que me señale alguna diferenciación entre lo que es organización criminal y banda criminal. A ver, ¿alguna diferencia entre organización criminal y banda criminal? Vamos, doctores, tienen el chat. Es importante su participación. Vamos a establecer algunas diferencias. No es lo mismo. Hay una confusión para yo establecer cuándo me encuentro ante un caso de organización criminal y cuándo me encuentro ante un caso de banda criminal. Claro, un primer aspecto importante que hay que tener en cuenta es el aspecto de durabilidad en el tiempo, ¿no? Alguien lo ha precisado muy bien cuando establecemos el marco de cuánto dura una organización criminal. En teoría nos dice que la organización criminal va a buscar perdurar en el tiempo por un espacio más o menos prolongado, ¿no? Estamos hablando de 6, 7, 10, 20, 30, 40 o 50 años. De hecho, existen muchas organizaciones criminales que han sido establecidas en determinados lugares y cuyo marco de duración en ese lugar ya tiene muchísimo tiempo. Entonces, esa es una característica de una organización criminal que busca establecer duración en el tiempo. O sea, se mantiene en el tiempo cometiendo una serie de hechos delictuosos. En cambio, una banda criminal es totalmente diferente. La banda criminal, por lo general, no tiene durabilidad en el tiempo. De hecho, la teoría nos establece que quienes forman parte de una banda criminal pueden cometer un delito hoy, ya, cometen un delito hoy, asaltar un banco, por ejemplo, y luego sus integrantes se separan para que posteriormente se agrupen en otras bandas delictivas. Entonces, es una característica de una banda criminal que no tiene la durabilidad en el tiempo. En cambio, la organización criminal se caracteriza por tener duración en el tiempo. ¿Ya? Muy bien. Por ahí también otra diferencia que podremos encontrar es que en el caso de las organizaciones criminales cometen delitos violentos. Ahora habría que establecer qué delitos violentos conocemos. Por ejemplo, podemos hablar de sicariato, podemos hablar de feminicidio, de trata de personas, de extorsión.
por considerarlos lógicamente violentos, pero existen otros delitos más que podrían ser cometidos por las organizaciones criminales. Banda criminal, no, por una organización criminal como podría ser, por ejemplo, la minería ilegal. De hecho, quienes cometen, ¿no? El delito de minería ilegal no es técnicamente un delito violento, pero sí de mucha afectación, ¿no? Pero en cambio, en el caso de una banda delictiva, nos dice que la banda delictiva comete los famosos delitos al paso. Ahora, ¿alguien podría decirme en qué consiste un delito al paso? ¿Alguna idea sobre qué vendrá a ser un delito al paso? Pues los delitos al paso son considerados, doctores, como los delitos frecuentes. En el caso de los delitos frecuentes podemos encontrar hurto, robo, tocamientos indebidos y violación. Por ejemplo, algunas diferencias, ¿no? Otro más es el número de sus integrantes. De hecho, la gran mayoría de personas cuando empezamos a establecer los marcos diferenciadores entre una organización criminal y una banda criminal, lo que se recuerda rápidamente es el número de los integrantes, o sea, de los que forman parte de una organización criminal o de una banda criminal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, alguien, por ejemplo, me decía, la organización criminal es mucho más peligrosa que una banda, ¿no? Pero lo que teóricamente nos establece es que las organizaciones criminales, como es la que estaba explicando, cometen, por lo menos en un contexto teórico, los denominados delitos violentos, ¿no? Sicariato, extorsión, trata de personas, entre otros de esta magnitud, explotación sexual, teóricamente nos establece ello, pero la banda delictiva comete los delitos al paso, hurto, robo, tocamientos indebidos, también podemos tener los delitos de violación, ¿no? Estábamos hablando de ello. Y está muy bien esa precisión. Luego establecíamos el marco del número de los integrantes, es decir, cuántas personas forman parte de una banda criminal y cuántas personas forman parte de una organización criminal. El contexto diferenciador en el caso del número de los integrantes establece que cuando se trata de una organización criminal, el número de sus integrantes como mínimo son tres. Pero ojo con lo que les estoy estableciendo, el número de sus integrantes como mínimo es tres. Es decir, yo podría encontrar de tres hacia arriba. Podría encontrar, obviamente, organizaciones criminales que están compuestas por 100, por 200, por 300, 400, 500 personas. O sea, todos unos clanes familia. Es hasta el infinito. Pero como mínimo de integrantes que debe tener una organización criminal es tres. De tres a más. A diferencia de una banda delictiva, que una banda delictiva es el número de sus integrantes dos a más. En eso se caracteriza, doctores, una banda delictiva. Número mínimo de sus integrantes es dos a más. O sea, por eso es que no nos sorprenda que cuando existen ciertas detenciones y advertimos que el número de sus integrantes son un promedio, digamos, de 20 personas que han sido detenidas, erróneamente uno dice se trata de una organización criminal. Digo erróneamente porque no son organizaciones criminales y no son bandas delictivas, porque tenemos que analizar otros factores más. Y precisamente en base a lo que yo estoy estableciendo, que cuando hacemos mención del número de sus integrantes, en el caso de una organización criminal, en el número de sus integrantes vamos a encontrar, doctores, por ejemplo, al líder, al jefe, al financista, ¿no? De la organización criminal. Hoy en día incluso se habla del brazo legal de la organización criminal, es decir, aquella persona con conocimientos en derecho que utiliza las leyes para hacer el mal, que utiliza las normas para obrar contrario a la ley, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esas diferenciaciones que yo les estoy estableciendo han sido marco de análisis o debate en la Convención de Palermo, pero ya hace 25 años atrás, porque la Convención de Palermo fue, doctores, hace 25 años atrás, entonces se tenía la ley 30077 que hacía mención
a un concepto de organización criminal. Posteriormente, doctores, salió la ley 32.108. Muy bien. Entonces, vamos a ver, en el caso de esta ley 32.108 es la que modifica la ley 30.077. Es la que modifica la ley 30.077, la ley que conceptualizaba un marco de definición de lo que es organización criminal, y ahora lo que se tiene es la ley 32.108. Esta ley da un nuevo concepto de lo que viene a ser organización criminal que vamos a pasar, lógicamente, doctores, a conceptualizar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo sé y he visto, por ejemplo, algunos códigos que todavía, es que ese es el problema en nuestra norma, ese es un problema en nuestra legislación. Hoy sale una norma, mañana se deroga, hoy compro un código, posteriormente se han modificado. Entonces, tener un código actualizado es muy complicado. Es muy difícil por el cambio bastante rápido que van existiendo de las normas. Entonces, esa es de preocupación sin lugar a dudas. Es muy difícil que alguien tenga entonces un código al 100% actualizado, pero para eso tenemos el POSIX y demás, para poder seguir agregando ciertos costos como debe darse. El artículo 317, doctores, empieza marcando un concepto de lo que finalmente viene a ser organización criminal, es decir, nos va dando esa pauta, el artículo 317 de lo que viene a ser organización criminal, y nos dice, se considera organización criminal, fíjense con el concepto que estoy señalando, se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura, desarrollada y mayor capacidad operativa. En cierta forma, los mismos conceptos que en su momento se señalaron en la Convención de Palermo, ¿no? Que a diferencia de una banda que es mucho más lineal, yo identificar una banda que acaba de cometer un robo, un hurto, es mucho más sencillo que la identificación plena de lo que viene a ser una organización criminal que como establece este nuevo concepto, doctores, de lo que viene a ser la ley 32.108, es la que finalmente me precisa esto, me establece, y que son nociones bastante interesantes que yo debo tener en cuenta. Entonces, en el caso técnicamente de una organización criminal actualmente, doctores, el marco de concepto que me da es que es todo grupo con compleja estructura. Ojo con lo que les digo, la organización criminal en ese sentido tendrá una compleja estructura. Por eso que existen algunos, no digo todos, pero que cuando se les empieza a preguntar qué concepto vas a tener de una organización criminal, lo asemejan a la estructura, por ejemplo, de una empresa. Y dicen, pues, la empresa que lógicamente tiene una composición propia, porque vamos a encontrar determinadas gerencias, el área de producción, de compra, de marketing, personal que se la hoja, que vende, o sea, la estructura propia de lo que viene a ser una empresa es ciertamente compleja, ¿no? Es variante. En el caso de la organización criminal, entonces se asemeja, aunque claro, por supuesto que sí, hoy en día hay algunos que dicen que eres achatez tener que comparar la estructura de una organización criminal con una empresa, por favor, porque en el caso de las empresas, lógicamente lo que van a buscar es un ingreso pecuniario, es un ingreso económico, pero cometiendo cuestiones lícitas, no ilícitas, como en el caso de la organización criminal, y nos van dando algunas pautas, ¿ya? O algunas precisiones respecto a ello. Entonces, el artículo 317 te establecía ello. Se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura, desarrollada y mayor capacidad operativa. Y después de ello te habla del número de sus integrantes, porque nos dice que está compuesto de 3 a más personas. La organización criminal está compuesta de 3 a más personas. Y luego nos dice el espacio de temporalidad de 3 a más personas con carácter permanente o tiempo indefinido.
carácter permanente o tiempo indefinido que de manera concertada, acordada, coludida y coordinada se reparten roles correlacionados entre sí. El cumplimiento de roles de una organización criminal, porque por supuesto que sí, en esa composición de roles de la organización criminal voy a tener, por ejemplo, doctores a quien promueve la organización criminal. Porque ¿cómo alguien termina siendo captado para formar parte de la organización? Es porque alguien se encarga de la promoción. Y la promoción, doctora, no es otra cosa que la difusión de lo que es una organización delictiva. Eso es la difusión. Y hoy en día es mucho más sencillo difundir, formar parte de estas organizaciones, porque en la era de la tecnología, hay muchas personas que utilizan el TikTok, el Instagram, el Telegram, el WhatsApp o otros medios de comunicación a través del cual pueden brindar ciertas informaciones. Y así como estas pueden ser importantes para una educación cada vez mayor como debe ser en un mundo tan competitivo, pero en ocasiones se utiliza estos medios para captar incautos, para captar personas necesitadas, hambrientas de cierta afectación. Por eso es que el que finalmente va a captar o va a promover la organización utiliza ciertas estrategias y existen ciertos términos que lógicamente devienen en un factor de lo que son las organizaciones criminales, como por ejemplo cuando alguien te llama y te dice hermano. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes hablar de los famosos hermanitos? ¿Han escuchado hablar ustedes de la hermandad? ¿Qué es el término hermano? Denota lógicamente una vinculación de sangre. Cuando alguien te dice eres mi hermano, porque claro, se entiende que hay una vinculación de sangre y que harías todo por tu hermano, ¿no? Entonces ellos te hermanean, mi hermano. Entonces, como en tu vida nadie te ha dado algún afecto, entonces cuando alguien viene y te dice hermano, entonces lo crees. Entonces te apegas y te dice, todos somos unidos. Y ahí tenemos un problema, pues. Y lo mismo puede pasar en el caso de la no denominación de lo que es la hermandad, pero si te dicen eres familia o somos familia, ¿no? Eres familia. Y hay que tener en cuenta, obviamente. Entonces, esas cuestiones de palabras, ¿no? Como familia, como hermanos, tienen una vinculación enorme, cercana, y esa vinculación enorme y cercana lo utilizan para que tú formes parte de una organización criminal. Y tú sabes, pero no te dicen, pues vamos a cometer algo. Y no solamente la forma en la cual le puedan captar, porque si no, la captación existente también está en el hecho, ¿no? En el hecho, doctores, de establecer, por ejemplo, de que buscan posicionamiento social o incluso por ahí cierto posicionamiento político y te dice hay que estar juntos, hay que andar en grupo y vamos a realizar tal o cual situación. Entonces ahí tenemos a la composición de tres o más personas con carácter que eso sí, permanente o indefinido, ¿no? Y se reparten roles. Ahora, el rol que yo les establecía hace un momento era finalmente de quien se encarga de promover la organización criminal, pero también tienes a quien organiza, quien reparte roles. Por eso ya dentro de los factores de los roles de la organización criminal encontramos al dirigente de la organización, al líder de la organización, al financista de la organización, ¿correcto? Entonces vamos encontrando todos ellos, que por supuesto que sí, van cumpliendo determinados roles, los roles, porque es mucho más complejo, ¿no? Hablar de una organización criminal que una banda delictiva. Es mucho más complejo, doctores, señalar esas cuestiones, ¿no? Que en estos momentos estamos hablando. ¿Ok? Muy bien. Se reparten roles correlacionados entre sí para la comisión de delitos. Y fíjense que a diferencia de la anterior ley, que es la ley 30077, hoy en día con la ley 32108,
es donde te va precisando que los autores ciertos delitos. Te va dando la precisión de que los autores va a cometer ciertos ilícitos, ciertos delitos. Ahora habría que ver cuáles finalmente son esos ciertos ilícitos o delitos que podrían ser cometidos por esta organización. Y te establece lo siguiente, mucha atención con lo que voy a señalar. Te dice que los delitos que pueden ser cometidos, ¿ya? Los ilícitos que pueden ser cometidos son el delito de extorsión, son el delito de secuestro, el delito de sicariato, o sea, te va dando la precisión de tres delitos que con frecuencia pueden ser cometidos por una organización criminal: extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con una pena privativa de libertad igual o mayor de 5 años. Eso es lo que te establece. Una pena privativa de libertad, doctores, que va a ser mayor de 5 años en su extremo mínimo, ¿ya? Esa precisión que yo les hago, la pena será, en este caso, una pena que en su extremo mínimo va a tener una pena no mayor de 5 años, va generando bastante polémica. Porque antes, doctores, para que se establezca que un determinado hecho podría ser organización o no podría ser organización criminal, no te decía, doctores, cuánto va a ser la pena, ustedes recordarán. Hoy en día la situación es diferente, porque hoy en día lo que estamos advirtiendo es que sí se establece qué delitos, para empezar, podrían ser cometidos por una organización criminal, pero sobre todo va estableciendo, estimados participantes, sobre la pena mínima que se debe tener en el caso de una organización criminal. Y nos dice algo que yo a continuación les voy a señalar, porque la pena mínima hoy en día que se va a tener en cuenta en cuestiones de organización criminal, doctores, será una pena privativa de libertad no mayor de 5 años en su extremo mínimo. Como ustedes sabrán, el establecer ello ha generado críticas, ha generado posiciones en contrario, ha generado situaciones del por qué ahora en el extremo mínimo de la organización criminal tiene que ser superior a 5 años. ¿Acaso se tendrá o se estará buscando evitar, por ejemplo, que ciertos delitos que con bastante frecuencia se cometen no sean sancionados? Y eso era, doctores, un debate, eso era una polémica. Existe un delito, yo les voy a preguntar a ustedes, que se suele dar estadísticamente, doctores, con mucha frecuencia. Pero fíjense ustedes que a través de lo que precisamente viene a ser el marco de, de esta modificatoria del concepto de organización criminal, sencillamente no sería delito. ¿Y de qué estamos hablando, doctores? Vamos a ver a continuación. No sé si ustedes han escuchado hablar del delito de negociación incompatible. A ver si me pueden confirmar en el chat, si no para explicarles un poco. Y por qué este delito no podría ser, doctores, sancionado como parte de una organización criminal. A ver, ¿han escuchado ustedes hablar, doctores, del delito que les estoy comentando? Es decir, el delito de negociación incompatible. A ver, ahí lo van confirmando, si es que ustedes han escuchado hablar del delito de negociación incompatible. ¿Sí? A ver, si han escuchado, obviamente mencionan y precisan y dicen, pues sí escuché. En el caso no, ya, excelente. Es un delito contra la administración pública, pero tal vez alguno de ustedes podría señalarme en qué consiste dicho delito. ¿De qué trata dicho delito? A ver, ¿en qué consistirá el delito, doctores, regulado en el artículo 399 del Código Penal? Ya, ¿en qué consiste? Yo sé que han escuchado, pero podrían precisar en qué consiste. Vamos a ver acá. El Código Penal, eh, Código Penal, en el artículo 399
que a continuación yo les voy a hacer mención, es la que precisamente, doctores, empieza dando una conceptualización del delito. Es decir, el artículo 399 me hace mención del tipo penal de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Y les voy a explicar algo bastante sencillo en todo caso para que ustedes puedan tener cierto entendimiento con lo que les acabo de mencionar. Existen varias personas que quieren trabajar para el Estado, pero es verdad también que hay muchos que prefieren la rama particular. Finalmente es tu decisión. Si quieres trabajar para el Estado o no quieres trabajar para el Estado, es tu decisión. ¿Ya? Muy bien. Eh, Vamos a ver, miren, muchos quieren trabajar para el Estado y para trabajar para el Estado se tiene que llevar a cabo una convocatoria. La convocatoria se va a llevar a cabo a través de ciertos procesos, que son los procesos de contratación, ¿no? De personal, de obra, de servicios, hay ciertos procesos. Entonces, en este caso se trataría de la contratación, por ejemplo, doctores, de cierto personal que quiere trabajar en la institución pública. Entonces ellos dicen, nosotros queremos trabajar para el Estado, y vamos a postular a la convocatoria. Entonces te pongo como ejemplo, Pepito, el famoso Pepito. Pepito dice, yo quiero trabajar para el Estado, voy a postular a la convocatoria y de hecho que lo hace, postula, se prepara bastante para ello, arma muy bien su CV o su currículo porque lleva diplomados, talleres, maestrías, pasantía le iba a decir, pasantías, doctores, o sea, está muy bien preparado. Se prepara muy bien. Una preparación a uno, doctores, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Por más que se haya preparado, lógicamente existen una serie de fases. La primera es la fase de evaluación curricular. En la fase de evaluación curricular saca un altísimo puntaje. Es más, saca la nota perfecta, 20 de calificación en el CV. De por sí ya es empezar con el pie derecho una convocatoria. Posteriormente viene el examen de conocimiento. Y es que no solamente hay que tener, o, digamos, un grado académico colgado en la pared, sino que es importante también tener que demostrar ese grado académico que uno tiene. Entonces, en el caso de Pepito, esto era así, porque no solamente es que Pepito tenía CVs con notas calificatorias altísimas, sino que aparte Pepito estudiaba bastante. Entonces, como Pepito tenía antes, Pepito esto postula, ¿ya? Da el examen y en el examen, doctores, también saca una nota altísima, saca 20 de calificación. Entonces, yo te pregunto, si alguien en la evaluación curricular sacó 20 y en el examen de conocimiento sacó 20, ¿qué pensarías de él? 20-20, ¿alguien podría superarlo? Porque después del examen de conocimiento y la evaluación curricular, ¿qué es lo que viene, doctores? A ver, ¿qué es lo que viene después de ello? ¿Mm? ¿Qué es lo que viene, doctores? Después de una evaluación curricular y de un examen de conocimiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que viene? La fase de, la fase de entrevista, pues, doctores. Ahora, yo te voy a preguntar, en la fase de entrevista, ¿para qué técnicamente es? ¿Para yo preguntarle sobre los conocimientos que usted posee o para yo saber el perfil de quien finalmente está postulando, doctores? ¿Para qué viene a ser? Para yo poder saber qué conocimientos tiene esta persona que postula o para yo poder saber el perfil emocional de quien está aspirando al cargo, doctores. A ver, ¿el conocimiento o el perfil? Claro, la naturaleza, doctora, de una entrevista no es preguntarle si tú conoces sobre el derecho, la parte general, la parte especial, etcétera. Se entiende que ha pasado una evaluación y la evaluación es para medir el conocimiento. El CV es para medir si cumple o no cumple los requisitos, si está calificado o no está calificado en base a al CV, pero eso queda en la evaluación. En cambio, en la entrevista es para ver tu perfil emocional.
Para saber tu perfil emocional, si por algún motivo el que está en primer lugar con 20 de calificación curricular, con 20 de calificación, por ejemplo, en examen de conocimiento, técnicamente sería quien debería ganar el concurso. La única forma en la que no gane es que en la entrevista también esté un psicólogo y a través de ciertas preguntas o ciertas evaluaciones que se pueda dar, terminamos dándonos cuenta que quien está postulando tiene cierto desequilibrio emocional. Es una persona que, por ejemplo, no puede trabajar bajo presión y el trabajo es bajo presión. Entonces hay personas así, totalmente introvertidas, pero es un trabajo dinámico donde se necesita gente extrovertida. Entonces, el introvertido no interesa que su evaluación curricular tenga 20 o 1000 de calificación, no importa. Y no importa tampoco que en su conocimiento de examen haya sacado 20. El perfil que yo busco es otro. Entonces, en ese caso no ganaría. O si la persona y cuyo trabajo a quien está postulando es de trabajo en equipo, pero quien está postulando es bastante yoyista, es una persona que trabaja individualmente. El trabajo es interacción y sociabilidad, y el que viene es un introvertido no sociable, entonces no importa cuánto CV tenga o cuánto conocimiento, pero la entrevista va a tener una calificación bajísima. Pero fíjense ustedes, ¿no? A pesar de esa calificación bajísima, podría terminar ganando. No obstante, la alarma suelta a colación de la presunta configuración del artículo 399 del Código Penal, cuando, por ejemplo, el que ha sido entrevistado lo hizo bien. Y a pesar que lo haya hecho bien, a pesar que la entrevista fue positiva o positivo, termina, doctores, sin ganar el concurso. ¿Y por qué no ganó? Porque lo descalificaron. Una cosa, doctores, es una evaluación, un puntaje mínimo. Otra cosa muy diferente es que te descalifiquen. Y adivinen quién gana la convocatoria. Gana el que en evaluación curricular tenía 14 y en examen de conocimiento 14. Y en entrevista lo ponen 20. Ahora yo te voy a preguntar, ¿por qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente del por qué quien estaba en la convocatoria regular, regular, regularón, ahora termina ganando? ¿Qué habrá pasado? A ver, vamos, doctores, un minuto a que me respondan. ¿Qué habrá ocurrido, doctores? A ver, ¿habrá pasado algo o no habrá pasado nada? ¿Por qué quien estaba regular en la convocatoria termina ahora teniendo una calificación altísima? ¿Qué habrá sucedido? Ya. Alguien me dice porque la entrevista pesa más que las evaluaciones previas. ¿Qué opinan? ¿La entrevista pesa más que las evaluaciones previas? ¿Podrá ser considerado de esa manera, doctores? No, no necesariamente. No estoy diciendo no, no rotundo, lo que digo es no necesariamente. Es verdad, es verdad, doctores, que si yo encuentro que es una persona con bastante conocimiento, si tiene conocimiento, si tiene CV, pero no cumple con el perfil, entonces sí es posible que no gane la convocatoria. Pero en todo caso yo tendría igual que ver cuánto es el segundo que tiene, porque son puntajes. A veces quien gana no es el que tenía que haber ganado, pero es el que tuvo más puntaje. Entonces el examen psicológico dice, pues yo no puedo hacer trampa porque yo le doy la calificación de 11 y al otro chico sí 20, pero incluso no le alcanza para ganar, ¿de acuerdo? Pero lo que sucede en muchos casos es que a quien sí estaba bien en la entrevista terminan descalificando.
Entonces ahí sí preocupa, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué lo han descalificado? Luego viene la investigación. Y cuando investigas, grande la sorpresa que quien ganó es un familiar de alguno de los que pertenece a la gerencia. Es el amigo, es el hermano, es la novia, es la enamorada. Es decir, terminaron dando como ganador a quien no tenía que ser ganador. Pero lo terminaron dando a ustedes como ganador de la convocatoria. ¿Qué opinan? Terminan dando como ganador de la convocatoria quien no se lo merecía, quien no tenía que haber sido ganador, pero le dieron como ganador. Eso pregunta, eso que les acabo de comentar, ¿será un hecho de corrupción o no? Lo que les acabo de comentar, doctores, ¿será un hecho de corrupción? Es un hecho de corrupción, claro. Y dentro de ese hecho de corrupción se encuentra uno de los delitos bastante frecuentes, artículo 399 del Código Penal, delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Por Ah, supuesto, por o sea, eso tengo que revisar esto primero. a ¿Me todas puede luces, doctores, estar bien? a todas luces indica que es un hecho de corrupción, a todas luces, ¿no? Muy bien. Claro, eh, y hay muchas personas que lógicamente empiezan a sospechar cierta cosa porque uno dice, pero ¿por qué me ha dado una calificación bajísima y he planteado como debe ser mi recurso de reconsideración? Y no le han respondido su recurso de reconsideración. ¿Qué ha pasado? Entonces vamos viendo ciertas irregularidades. Al parecer sus hechos provenientes en cuestiones de corrupción. Entonces hay un delito que en el cuadro estadístico se suele dar con mucha frecuencia, lamentablemente, y es aquel que se encuentra regulado en el artículo 399 del Código Penal. Ustedes saben que el delito regulado en el artículo 399 del Código Penal es el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Es un delito a través del cual se va a advertir que el funcionario o servidor se interesa para sí o para otro en un contrato o operación. Hay un interés, por ende se establece de manera indebida. Ahora, el punto está que existen grandes probabilidades que estos hechos de poner gente en un puesto de trabajo, de darles como ganadores en una convocatoria a quienes no merecen, sea realizado por organizaciones criminales. Exista toda una red de organización criminal que se dedican a ello, a cometer el delito de negociación incompatible. Pero fíjense ustedes que ahora, con la modificatoria, es decir, con la ley 32.108, lo que te establece es que para que sea un delito de organización criminal, y por supuesto que sí, realizada por una organización criminal, en su extremo mínimo debe tener 5 años. 5 años como mínimo, me dejo explicar. Y el delito que hemos estado comentando en este momento, que es el artículo 399 del Código Penal, es decir, negociación incompatible, que es un delito bastante frecuente, sobre la pena, no dice pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. No menor de 4 ni mayor de 6 años. ¿Qué es lo que sucede en ese caso en concreto? ¿Podrá imputársele a alguien la comisión de organización criminal o ya no? Por este delito, vamos, doctores, si me entendieron, lo van a responder a la primera. ¿Se le podrá imputar hoy en día organización criminal a un grupo de personas por el delito de negociación incompatible? ¿Sí o no? Excelente, claro. A ver, vamos, ¿se le podrá o no se le va a poder imputar hoy en día, doctores, a un grupo de personas el delito
de negociación incompatible de aprovechamiento indebido del cargo actualmente con la modificatoria? ¿Se le puede o no se le puede? Vamos, ¿le podrá o no se le podrá actualmente? Recuerden, siempre hay que ser protagonistas. El protagonista participa. Si se equivoca, participa. El espectador nunca participa. Y ahí vamos a tener un problema. Quien es espectador no tiene trascendencia. ¿Ok? Los protagonistas, si se equivocan, tienen participación. ¿Ok? Entonces, reitero nuevamente mi pregunta. Hoy en día, sobre el delito regulado en el artículo 399 del Código Penal. Muy bien. Artículo 399 del Código Penal. ¿Se le puede atribuir delito de organización criminal, doctores? ¿Sí o no? ¿Se le puede o no se le puede, doctores, atribuir el delito? A ver, vamos a ver, es un minuto, doctores, vamos, su participación es importante, ¿ah? A ver. Claro, muy bien. No se le puede atribuir a organización criminal, doctores. Quienes han dicho sí es porque entiendo que todavía están con el tema de la ley 30077. Porque en la ley 30077, y te empezaban hablando sobre organización criminal, entonces no te señalaban qué delitos iban por organización criminal y qué delitos no iban por organización criminal. Entonces, lo único que sí en el aspecto teórico en la Convención de Palermo te establecía que las organizaciones criminales suelen también, y no te decía que es que cometen, suelen cometer delitos violentos. Y en cambio, la banda delictiva suele cometer delitos al paso o delitos convencionales. Tampoco te establecía, doctores, una precisión in situ. Pero hoy en día, con la ley 32.108 sí te establece dos delitos y luego te señala que para que imputes organización criminal en su extremo mínimo de la pena, porque una pena tiene extremo mínimo y extremo mayor, en el extremo mínimo, doctores, tiene que ser mayor a 5 años. Y negociación incompatible no puede, porque negociación incompatible es una pena no menor de 4 ni mayor de 6. Entonces no puedes imputarle, por eso es que muchos decían, esta ley 32.108 es precisamente para ya no establecer posibles organizaciones criminales. Ahora, ahí también tenemos un error y digamos, de una u otra manera, nos ponemos en el caso de la Convención de Palermo y decimos, bueno, un momentito, porque ¿saben ustedes qué es lo que pasa en la Convención de Palermo? Te dice, las organizaciones criminales cometen delitos violentos. Ahora, yo te voy a preguntar, ¿un delito de corrupción es un delito violento? Vamos, doctores, ¿un delito de corrupción es un delito violento? ¿Sí o no? Un delito de corrupción, ¿ah? ¿Es un delito violento, sí o no? ¿Un delito de corrupción es un delito violento? ¿No es un delito violento? ¿Es un delito violento? No lo es, pues claro, no lo es. ¿Cómo va a ser un delito de corrupción un delito violento? Por favor. Un delito de corrupción es un delito que quebrante el correcto funcionamiento de la administración pública. Cuando hablamos de delitos violentos, la naturaleza es totalmente diferente. Un delito violento es sicariato. Un delito violento es extorsión, por consiguiente muerte de la persona. Es decir, cuando existe una afectación
había incurrido tutelado vida humana independiente, entonces eso sí viene a ser un delito violento, señor. Claro, pero no es que solamente las organizaciones criminales van a cometer delitos violentos. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de los famosos, o incluso los contextos teóricos establecen de organizaciones criminales cuellos blancos. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿quiénes forman parte de las organizaciones criminales denominadas cuellos blancos? ¿Quién forma parte de una organización criminal denominada cuello blanco? A ver, ¿quiénes forman parte de la organización denominada cuello blanco? Pues funcionarios y servidores. Ellos forman parte de la organización. Y para formar parte de estas organizaciones cuellos blancos, no cualquiera forma parte de esa organización. Para empezar, por ejemplo, en el ámbito de derechos, si eres bachiller, no vas a pertenecer. Mínimo, y si soy abogado, tampoco. Mínimo tendría que ser magíster o doctor. O sea, porque ellos son de parte de las organizaciones cuellos blancos. Las organizaciones cuello blanco saben con quiénes se juntan y con quiénes no. Tú eres bachiller, no me junto contigo. Tú eres abogado junior, tampoco. Tú eres abogado solamente con grado de magíster, tampoco. Full doctores. Entonces, entre ellos sí se doctorean. Y algunos tienen cursos en el extranjero, tienen PhD. Entonces, son personas que en el argot académico son personas muy bien preparadas. Y por eso se especializan a cometer ciertos delitos. O sea, utilizan la inteligencia pero no para hacer el bien. Utilicen la inteligencia para, más bien dice, en contraposición a lo que van a ser las normas. Ahí tenemos un problema, porque no te puedes, no podrías utilizar el conocimiento para que finalmente te vayas en contraversión a lo que debería ser el marco de la justicia en sí. Pero entonces fíjense ustedes que quienes van a formar parte de estas organizaciones criminales denominados cuellos blancos, de saco y corbata, no es cualquier persona, no es cualquier hijo de vecino. Es una persona que tiene conocimientos y que tiene ciertos grados, y no por ende cualquiera forma parte. Entonces, ellos cometen hechos de corrupción, pero los hechos de corrupción no son delitos violentos. Por eso es que cuando en la Convención de Palermo se estableció ello, solamente dijo sería, podría. No te dijo es, no te dijo es así. Suele ser. Suele ser es frecuencia, pero no es en definición explícitamente lo que eso es, ni nada por el estilo. Ojo con eso, por favor. Entonces, ese es el actual concepto de organización criminal. Ya lo hemos dicho, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Esa ley ha traído a colación algo bastante interesante, porque ustedes saben que en las formas para investigar, en las cuestiones de investigación, doctores, tenemos investigaciones de delitos convencionales. A ver, vamos acá. Existen técnicas frecuentes o convencionales para investigar y existen técnicas especiales para investigar y existen otras formas modificadas actualmente para desarrollar a plenitud una labor de investigación, ¿correcto? Entonces, una forma convencional para investigar son las declaraciones testimoniales, declaraciones indagatorias, cuando solicitas información a través de oficios a una institución, señor. Esas son formas convencionales para investigar. Y en la Convención de Palermo en el año 2000 se establecía que esas formas de investigación eran insuficientes. Es decir, esa forma para investigar, tú podías utilizarlo para investigar un hurto, un robo, pero no un hecho de posibles acciones de hechos de corrupción, de hechos de organizaciones criminales. Por eso es que se dijo que para enfrentar los aspectos de la organización criminal tenías que dejar de lado las formas convencionales para investigar, para dar paso a lo que son las denominadas técnicas especiales de investigación. Y estoy seguro que ustedes lo han escuchado. A ver, me van a señalar. ¿Han escuchado hablar de las técnicas especiales de investigación? ¿Han escuchado, conocen qué es una técnica especial para investigar? Vamos. ¿Conocen o no conocen una técnica especial para investigar, doctores? Técnicas especiales. ¿Tienen conocimiento de una técnica? Ya, pero digamos, la óbice no es en Palermo, por lo menos no lo consideraban, ¿ah?
pero sí lo suelen mencionar, pero hay otras técnicas especiales para investigar. ¿Tenemos conocimiento de cuáles son estas técnicas especiales para investigar? A ver, excelente, la gente encubierto es una de las que su análisis es muy amplio, es importante hablar porque no cualquiera puede ser agente encubierto, lógicamente lo es una persona arduamente preparada, ¿cierto? ¿Quién más? Aparte de la gente encubierto, doctores, la interceptación de las, a ver, ¿quién más? La interceptación de las comunicaciones. Hasta aquí tenemos el agente encubierto. Luego viene la interceptación de las comunicaciones. ¿Qué más? La, el seguimiento de bienes delictivos. ¿Qué más, doctores? ¿Qué más encontramos? ¿Qué más encontramos, doctores? ¿O no encontramos nada más? Las interceptaciones postales. Entonces, fíjese hasta lo que te estoy señalando acá. Miren, ¿ah? Ya. Bueno, vamos luego a señalar algunas cuestiones. Por supuesto. Las técnicas especiales de investigación, cuando hablamos de técnicas especiales, lo que estamos diciendo es que no suelen ser tan frecuentes este tipo de técnicas para investigar. Estas técnicas especiales lo vamos a utilizar, pero lo vamos a utilizar para hacer frente a cuestiones de hechos delictivos de gran magnitud. Por eso es que son provenientes precisamente de lo que va a venir a ser una organización criminal. Y como técnicas especiales de investigación me habla de la interceptación postal, de la intervención del secreto de las comunicaciones. ¿De acuerdo? Nos hace mención del agente encubierto, del seguimiento de bienes delictivos. Pero estos cuatro que yo te acabo de mencionar, que incluso están establecidas como técnicas de especial de investigación, una de ellas debería ser declarada obsoleta. Hay que hacer cambios urgentes. ¿Por qué? Una técnica especial de investigación era la interceptación postal. Hace 25 años atrás, doctores, 25, 26, 27 años, 27, 28 años atrás, donde seguramente muchas personas ni siquiera nacían, en el caso sobre todo los estudiantes de derecho, pero las personas se comunicaban a través de cartas. Había una comunicación a través de cartas, a través de misivas. Eran otros tiempos. Entonces uno agarraba su cartita o jabón y escribía lo que quería transmitirle a la otra parte. Y la otra parte, lógicamente, lo recepcionaba también, por supuesto que sí, y también lo transmitía en devolución, en respuesta a lo que uno hacía. Entonces, antes no existía el WhatsApp, no existía el TikTok, no existía el Telegram, no existía el Instagram. Entonces, casi nadie tenía celulares. Ahí los celulares solamente que podías llamar a través de los teléfonos públicos y se vivía de esa manera. Pero para aquellos de tiempo se vivía bien. Entonces, cuando alguien quería comunicarse, por ejemplo, alguien que se encuentra en Lima, quería comunicarse con alguien que se encuentra en Tacna, con alguien que se encuentra en Piura, o con alguien que se encuentra en otro lugar, entonces, como no había llamadas, la comunicación era a través de cartas. Entonces se escribía una cartita y en la cartita pues que escribías señalabas qué quieres decir, qué quieres mencionar. Esa era finalmente tu carta y lo enviabas y la otra persona lo recibía. Entonces las organizaciones criminales de aquellos entonces se comunicaban a través de misivas, se comunicaban a través de cartitas. Entonces dichas comunicaciones a través de misivas de cartitas se llevaba a cabo y se los enviaba. Las otras personas lógicamente recibían ello. Que, oh, qué bonito, qué bonito. Y devolvían. Entonces dijo, uy, nosotros queremos saber con quiénes se contactan. Entonces una técnica especial de investigación fue la interceptación postal, donde lógicamente ya previo seguimiento que se realizaba, se establecía a qué lugares enviaban las cartas y quién lo enviaba. Entonces, lógicamente, lo que ellos hacían era interceptar estas cartas, saber el contenido y dejar que la carta siga. Eso era considerado una técnica especial de investigación, me explico, para saber la información. Pero yo te digo, hoy en día, ¿alguno de ustedes se comunica a través de cartas?
¿Alguien se comunica a través de cartitas? ¿Las nuevas generaciones se comunican a través de cartitas? ¿O a través de qué es su comunicación? ¿A través de? ¿A través de qué se comunican? ¿Cartitas? No, ¿a través de qué se comunican? A través de mensaje de texto, a través de WhatsApp. Hoy en día todo el mundo se va WhatsAppeando, ¿no? Antes era a través de Messenger. Entonces te das cuenta que es absurdo tener una técnica de investigación como es la interceptación postal. No tiene lógica, pues. No tiene lógica tener esto como una técnica especial de investigación. No tiene sentido tenerlo como una técnica especial de investigación, ¿correcto? Pero hay algo que hace un momento alguien ha señalado y la videovigilancia. La videovigilancia en su momento no ha sido considerada una técnica especial de investigación, pero fíjense ustedes que el efectuar hoy en día videovigilancia te ayuda muchísimo para poder determinar, estimados participantes, si alguien forma o no forma parte de una organización delictiva o organización criminal. La videovigilancia, que antes no se tenía, hoy en día se tiene videovigilancia para poder de esta manera saber a través de la videovigilancia que se cometió, pero más que se cometió, identificar dónde se va cometiendo, quiénes van ingresando, quiénes van saliendo. Todo ello será posible, doctores, a través de la videovigilancia, que técnicamente no lo consideran como una técnica especial de investigación, pero deberían, ¿ya? Muy bien, claro, en el óbice, pero les digo, ¿no? No lo consideran técnicamente como una técnica especial de investigación, lo deberían. Y mi pregunta era, ¿cuáles son las técnicas especiales de investigación? La videovigilancia, ustedes saben que se puede llevar a cabo de manera interna y de manera externa también. De manera externa, yo puedo poner la cámara en los lugares que yo considera necesario, no hay ningún problema ni ninguna prohibición de por medio. Pero para hacer una videovigilancia interna, las situaciones cambian totalmente. Para poder llevar a cabo ello, entonces necesito la autorización del juez de investigación preparatoria, obligatoriamente, ¿cierto? Obligatoriamente, doctores, ¿ya? Muy bien. Eh, Esta nueva ley que yo les acabo de comentar me habla sobre algunas medidas limitativas de derecho y me establece que para enfrentar un caso de organización criminal es de estricta necesidad y urgencia solicitar al juez penal una serie de medidas limitativas de derecho, me establece. Y una de ellas es el conocido allanamiento. El famoso, doctor, es allanamiento. Ahora, la gran pregunta o interrogante que viene es, ¿y qué es el allanamiento? Ideas, doctores, sobre lo que es el allanamiento. A ver, ¿qué es el allanamiento, doctores? Allanamiento. Sí, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué podría señalar? ¿Qué podría mencionar sobre el allanamiento? Ok, ingresar a la casa del investigado. ¿Qué más? ¿Qué otro concepto damos al allanamiento? ¿Qué es el allanamiento? Es una técnica especial de investigación, es una forma de investigar. ¿Qué es el allanamiento? No es nada, algún concepto tenemos que dar, doctores, sobre lo que es finalmente el allanamiento. El allanamiento es una forma de investigación, es una forma de investigación que nos va a permitir ingresar a determinados lugares, llámese en este caso la vivienda de una persona o ciertos locales, con el objetivo de recabar los elementos de convicción para el esclarecimiento de los hechos. En dicho allanamiento, lo que se va a hacer es obtener ciertos bienes, ¿no? Claro, tampoco es que yo voy a realizar la diligencia de allanamiento porque a mí se me ocurra, sino es verdad que yo tengo que tener algunos indicios de la presunta o presunta comisión de hechos delictuosos para que finalmente dé inicio a dicha diligencia
y recabar los diferentes elementos, los diferentes medios probatorios para el esclarecimiento de los hechos que están siendo materia de investigación. Ahora, en este caso me dice, allanamiento de inmueble o lugares cerrados fuera de los casos de flagrancia. Porque lo que me dice que para la diligencia de allanamiento, obviamente necesito mandato judicial o de peligro inminente de su perpetración, siempre que existan razones razonables de la comisión. Esta medida, ya ingresa el concepto, esta medida está destinada a registrar el inmueble y puede tener como finalidad la detención de personas o la realización de los secuestros o incautación de bienes vinculados al objeto de investigación. El objeto de investigación, ¿ya? Eh, Voy a comentarlos un poco para luego pasar y seguir explicándolos, doctores. Vamos a ver que muy pocas veces, no digo nunca, pero muy pocas veces, doctores, se llevaba a cabo la diligencia de allanamiento en puridad. Es decir, solo diligencia de allanamiento. Muy poquísimas veces solamente se llevaba la diligencia de allanamiento. Por lo general, el allanamiento venía acompañado de de un procedimiento y una forma lógicamente de investigación. Venía de la mano del deserraje, detención e incautación. Ustedes se recordarán, ¿no? Hasta hace poquísimo, o sea, eran los tres, deserraje, detención e incautación. Esto era, digamos, como una especie de regla general, ¿no? Eran el paquete, el 3 por 1. Entonces, cuando uno iba a llevar a cabo una diligencia, primero habría que precisar en qué horario se pensaba llevar a cabo la diligencia. ¿En qué horario creen ustedes, doctores, que se pensaba llevar una diligencia? O con gran frecuencia, que seguramente ustedes lo conocen también, ¿en qué horario suele llevarse a cabo dichas diligencias? ¿En qué horario, doctores, se suele llevar a cabo la diligencia de allanamiento? Ah, muy bien, excelente. La gran mayoría me establece que la diligencia de allanamiento se suele llevar a cabo en la madrugada. Ahora yo te pregunto, ¿y te has puesto a pensar o nos hemos puesto a pensar por qué se lleva a cabo en la madrugada? O sea, ¿cuál es la razón de ser de que una diligencia de tal magnitud tendríamos que llevarla a cabo en la madrugada? Porque fácilmente podría decir que esta diligencia mejor lo llevamos en la noche. O sea, tendría que haber una explicación, por supuesto que sí, del por qué dicha diligencia se quiere llevar a la madrugada o no. Ahora yo te pregunto, ¿por qué crees que la diligencia... Ya, porque una razón lógica, ¿no? El común denominador de las personas, no todos, pero se entiende que la gran mayoría de personas a partir de las 8 de la mañana o 9 de la mañana están en su trabajo o no. Claro, se entiende que la persona está en su trabajo, entonces por una razón lógica, incluso de sentido común, no tendría por qué llevar a cabo la diligencia en horarios de esa naturaleza, sino que la diligencia tendría que llevarlo a cabo, bien como alguien me dice, en la noche, posiblemente cuando la persona haya venido, o lo otro, que es una característica precisamente de esta diligencia, que viene a ser el factor sorpresa. Y en el factor sorpresa, lo que nos establece es que las diligencias se van a tener que llevar a cabo en la madrugada. Ahora, eso genera críticas porque la diligencia puede llevarse a cabo a las 4 de la madrugada, a las 5 de la madrugada, ¿no? O incluso algunos a las 3. Entonces algunos dicen, mira, esto es absurdo. ¿Cómo se va a llevar a cabo un allanamiento en ese horario? Y dicen, es ilógico, ¿no? Es ilógico llevar a cabo un allanamiento a ese horario donde las personas están durmiendo, donde las personas están ahí en el sueño de los justos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el factor sorpresa
es precisamente una regla importante para llevar a cabo la diligencia en ese horario. 5 de la madrugada, 4 de la madrugada, donde la persona está durmiendo. Entonces, se va a llevar esto de manera inmediata y esto genera críticas porque primero es el desarraje. Ahora, tanto la detención, la incautación y el desarraje necesitan autorización. Pregunta, ¿de quién necesitan autorización? ¿De quién se necesita, doctores, la autorización para llevar a cabo la diligencia que les estoy comentando? ¿O no necesita la autorización de nadie? Ya, pero si es el juez, ¿quién juez? Ya, pero el decir juez es muy genérico. Hay que ser más específico. ¿Qué jueces? ¿Qué jueces? ¿Cualquier juez? Si cualquier juez, entonces yo puedo pedir al juez de juzgamiento, al fiscal. No. Ya, pero el juez dice, ya, pues claro, el juez es el que se cuenta de turno, ya, pero no es al juez de juzgamiento, pues, ¿cierto? Es al juez de investigación preparatoria, a él lo tengo que pedir, a él lo tengo que requerir, hay que ver si lo declara fundado o infundado. Ahora, es cierto que en la gran mayoría de las veces siempre lo declaran fundado, pero no necesariamente podría ser ello. Entonces, por eso les estoy comentando a ellos, se necesita autorización. Dentro de la autorización ya se tiene la diligencia, 5 de la mañana, 4 de la mañana, tenemos que concurrir al lugar de los hechos y cuando uno concurre al lugar de los hechos, entonces uno tiene que tocar la puerta o el timbre. Trin, trin, ¿cierto? La puerta o el timbre hay que tocar, ¿o no? Ahora yo te digo, pues, miren, la puerta del timbre, ¿ah? Pero ahora, en honor a la verdad, estimados participantes, si te tocan la puerta y yo le pregunto a usted, si te tocan la puerta a las 4 de la mañana, te tocan la puerta a las 3 de la mañana, ¿abres? ¿Alguna vez te han tocado la puerta en ese horario? ¿Has abierto? ¿Te has asustado? ¿Te has incomodado? ¿Cuando alguien te tocó la puerta en ese horario? A ver, la gran mayoría de las personas en ese momento están a mitad de sueño, ¿no? Claro, están en los brazos de Morfeo, están durmiendo, están en el sueño de los justos. Entonces le tocan, la puerta no abre. O si abre, y yo te voy a poner un caso. ¿Qué pasaría si hoy en la madrugada, mañana, ¿no? A las 4 de la mañana les tocan el timbre. Les voy a poner en el contexto ustedes. Muy bien, les voy a poner en el contexto. Alguien les está tocando el timbre a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, el timbre de la puerta. Y cuando ustedes, lógicamente, dicen, ¿quién estará tocando la puerta? Y se asoman a su ventana, se dan cuenta que están efectivos policiales y que están los fiscales con sus medallas. Se encuentran efectivos policiales y están los fiscales con sus medallas. Yo te pregunto, ¿qué harías? ¿Les abres o te das a la fuga? ¿Qué harían, doctores? Y esto como pregunta, a ver, ¿harían algo? Si ven acá, les tocan su puerta, entonces ustedes dicen, ¿quién estará tocando? A ver, voy a, por si acaso, ver. Y se dan cuenta que hay efectivos policiales con sus medallas. A la fuga, si hay que mandar. A ver, ¿qué harían? ¿Harían algo? Hay doctores que no harían nada. Mira, muchas personas, o sea, es que ahí ingresa también un aspecto de psicología. Claro, el que nada teme, nada, vamos a ver, ¿ah? El que nada teme, el que nada debe, nada teme, ¿no?
El que nada debe nada. El que nada debe, nada teme, pues doctor, es cierto. El que nada debe, nada teme. ¿Ok? Entonces, de una u otra manera, porque el que nada debe, nada teme, les digo, de una u otra manera, pues podrás engañar a las personas con tus palabras, pero a tu conciencia jamás. Entonces, si de repente advertimos, fíjense ustedes, doctores, que no abren, es porque ciertos temores existen. Entonces hay que actuar inmediatamente. Nadie puede ingresar al domicilio de una persona a menos que sea una situación de flagrante delito. Si es una situación de flagrante delito, entonces sí uno puede ingresar. No podemos ingresar, no es una situación de flagrante delito, pero se necesita ingresar. Entonces, doctores, lo que se tiene que hacer es tomar acciones de forma inmediata y una acción de forma inmediata, lógica, o reitero nuevamente, dentro de los aspectos de las acciones de manera inmediata, hay que tomarlo pues en el acto, hay que tomarla, como les digo, de manera inmediata. Entonces, se va a proceder al desarraje. Entonces, uno empezará con sus combas, pum, por aquí, pum, por allá. Entonces, abrir la puerta. Eso lo harán los efectivos policiales. Cuando uno ingresa, pues ustedes no les voy a preguntar, pero ¿cómo suelen dormir? Hay personas que duermen con su pijama, hay otra persona que no duerme con su pijama, hay otro que no duerme sin nada, depende de la estación, y hay otros que hasta tal vez duermen con su terno porque vienen cansados del trabajo, se acuestan y se quedan dormidos, ¿cierto? Entonces, ingresan a las 4 de la mañana y van a proceder a detenerte. Y tú estás en tu pijama, estás con tu pijama en ese momento. Y entonces, como te dicen, hemos venido acá, tú dices, un momentito, estoy con mi pijama. Como estoy con mi pijama, por lo menos deme tiempo para cambiarme. Yo te pregunto, ¿le das tiempo para cambiarse? Y dice, sí, disculpa, no sabía que usted estaba en su pijama, no, perdone, por favor. ¿Así será? ¿Qué se va a hacer entonces? Pues la persona está en pijama, quiere ponerse algo cómodo. Dije, no, pues, por favor, pues, necesito ponerme algo cómodo. ¿Proceden a detenerlo o permite que se ponga algo cómodo? Muchos me dicen, procedo a detenerla. Ahora yo te pregunto, ¿y por qué no dejas un poco que se ponga cómodo? Y le dicen, a ver, cámbiate, yo te espero. Yo voy a estar acá en tu sofá, cámbiate y acá te esperamos, ¿no? Para luego decirte para qué venimos. ¿Qué creen ustedes que haría esta persona si le das ese, ese chance, ¿no? ¿Qué haría? La persona será, ya, se da la fuga, se fuga, se escapa. Entonces no creo que vas a querer correr ese riesgo. Y si es una persona que, claro, va a buscar fugarse, y si no busca fugarse, va a buscar quemar las evidencias, ¿o no? Por eso es que existe el deserraje. Porque uno diría, pero ¿para qué van a hacer el deserraje? Mejor permitan que ingrese como de personas razonables, que ingrese y demás. No, pues, porque eso lamentablemente nunca va a proceder. Eso lamentablemente, doctores, nunca va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque lógicamente la persona lo primero que va a hacer, incluso por cuestión instintiva, es querer fugarse, querer alejarse, es querer irse, doctores, ¿no? Y incluso podríamos tener sucesos lamentables. Entonces hay que evitar. Entonces, por ende, si no te abre, inmediatamente ingresas
Y luego, cuando la persona por lo general, el factor sorpresa saldrá, entonces no interesa que esté en pijamas, igual se le va a proceder a detener. No, pero estoy en pijama, no importa, igual se te procede a detener. Pero no cuenta nada que el hecho que esté, igual se te procede a detener. Pero estoy en pijamas, no importa, igual se te procede a detener, ¿no? Y luego viene lo que viene a ser el allanamiento al lugar, ¿correcto? Se empieza a allanar el lugar, ¿ok? Ahora, hay que dar ahí algunas precisiones. Alguien me dice, por ejemplo, si necesariamente la diligencia de allanamiento conlleva una detención. Si la diligencia, doctores, de allanamiento conlleva una detención y la respuesta es no necesariamente. De forma autónoma puedo llevar a cabo la diligencia de allanamiento, no hay ningún problema, ¿no? O sea, no es que dependa del otro, lo hago de manera autónoma y todo ok, todo perfecto. ¿Estamos en ello? ¿Sí? No es, digamos, no es una regla de característica, pues, obligatoria, que yo tengo que hacer lo otro. No, no, no es así, ¿no? No, no, no es así, doctores, ¿ok? Bueno, sigamos, a ver, sigamos. Eh, la modificatoria actual, ya sabemos que es una diligencia de allanamiento, es ir a algún lugar, al domicilio, algún predio, algún local, ¿no? Que pertenece lógicamente a otra persona para buscar recabar los diferentes elementos de convicción para el esclarecimiento de los hechos que estamos investigando. Para eso se lleva a cabo la diligencia de allanamiento. Eh, Activamente, o antes, para llevar a cabo la diligencia de allanamiento era suficiente con la presencia del fiscal. ¿Ya? Suficiente con la presencia del fiscal para llevar a cabo el allanamiento. Entonces, la persona del domicilio del cual estaban allanando, él podía decir, eh, necesito un abogado, y le decía, no hay ningún problema, llama a tu abogado, y a tu abogado de tu libre elección. Pero ese abogado de libre elección llegaba pues media hora tarde, llegaba una hora, dos, tres, cuatro, cinco, dependiendo de dónde se encontraba, ¿no? Entonces ya prácticamente cuando tal vez, dependiendo de la diligencia, ya estaba terminando. Es decir, en pocas palabras, llegaba tarde al lugar. Y esto generaba que a veces cuando el abogado llegaba decía, lo han sembrado a mi defendido. O sea, han puesto ciertas cosas y lo están sembrando, decía. Lo están sembrando. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos buscar evitar esta situación para que finalmente, digamos, no lo están sembrando? No es que se trata que lo están sembrando, poniendo esto, lo otro, no, no. Entonces se estableció, por ejemplo, doctores, en ese caso, fíjense con lo que les voy a señalar, que para la diligencia de allanamiento, el Ministerio Público hoy en día tiene la obligación, el Ministerio Público tiene la obligación de acudir a dicha diligencia con un abogado defensor o no. Y en este caso el abogado defensor es un abogado de la defensa. ¿De qué defensa, doctor? Ese es el abogado defensor. De la defensa de la defensa pública, pues doctores. Del Estado, del defensor público. Incluso te dice tiene que venir con el defensor público bajo responsabilidad, ¿no? Bajo responsabilidad, ¿ya? Hoy en día se establece ello, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, doctores. Ok. Solamente para precisarlos, en el caso quieran los materiales del allanamiento, acá les estoy dejando un número de WhatsApp, que es el 997-588013. Ustedes dicen las PPTs del allanamiento, precisan, ¿ya? Les estoy dejando el número de WhatsApp, si alguien lo puede anclar, el 997-588013. Eso sí, si lo piden, por favor, antes de las 8 de la noche.
¿De acuerdo? Solamente piden PPT de diligencia de allanamiento. Para que en todo caso ustedes lo tengan también como una especie de material de apoyo, ¿sí? Entonces, actualmente dicha diligencia se tiene que llevar a cabo, doctores, con presencia del abogado defensor. Antes no era así. Actualmente se tiene que llevar a cabo con presencia del abogado defensor. Muy bien, pero ahí tenemos algunos problemitas que yo les voy a comentar. Por ejemplo, vamos a ver aquí. ¿Qué problemitas podemos encontrar? Bueno, eh, dentro de los problemas que podrían darse está el hecho de que en una diligencia de allanamiento, no necesariamente, doctores, eh, va a estar presente el abogado siempre, ¿no? Sino que a veces se lleva a cabo la diligencia de allanamiento, entonces tenemos la diligencia de allanamiento y ahí tenemos algunos problemas iniciales, ¿ya? Muy bien. Entonces, bueno, para seguir comentándoles, doctores, siendo exactamente 7:33, vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos, ¿ya? Receso, voy a poner acá receso de 5 minutos y continuamos. Listo, doctor, 5 minutos. Ajá, muy bien. Hemos visto en la actualidad la diligencia de allanamiento es una diligencia que se tiene que llevar a cabo con presencia de los abogados, pero básicamente con presencia de un abogado. No necesariamente de un abogado de libre elección, sino que estamos hablando con presencia de lo que viene a ser en este caso un abogado que va a ser elegido, lógicamente, doctores, ¿por quién? Bueno, este abogado actualmente es el de la defensa pública, entonces, dicho abogado de la defensa pública es la que finalmente, estimados participantes, va a tener que participar, ¿ya? Entonces, ahí tenemos algunas cuestiones. ¿Por qué es necesario contar con la presencia de un abogado defensor? Porque a veces lo que se establece es que posiblemente el Ministerio Público podría sembrar, ¿no? Entonces uno dice, no, pero fuimos a tal casa, a tal lugar, y al final, al parecer, han sido sembrados. ¿Lo que significa esto? Que lo han sembrado con droga, lo han sembrado tal vez con alguna documentación, o sea, que no ha sido en pocas palabras transparente, ¿no? Entonces uno dice, mira, no, esta persona lo han sembrado de esta manera, de esta otra forma, se han ido sembrando. Pero el establecer ello, doctores, para evitar precisamente ello, se dijo, no, pues entonces lo que hay que llevar a cabo es en la diligencia con presencia de un abogado. Pero ese abogado no será cualquiera, sino que lógicamente tendría que ser un abogado llamémoslo de esta manera, de libre, por ejemplo, elección, ¿no? Debería ser así, pero a efectos, sobre todo de la inmediatez que tiene que existir, la diligencia, doctores, que se va a llevar a cabo es una diligencia, fíjense ustedes, que no necesariamente engloba, ojo con esto, no es una diligencia que necesariamente engloba, estimados participantes, tener un abogado de libre elección, sino que es una diligencia en la cual al fiscal lo están dando la potestad de tener un abogado, ¿de acuerdo? Pero de la defensa pública. Ahora, el tener un abogado de la defensa pública, pues genera una serie de aspectos que necesariamente tenemos, desde luego que sí, tener que mencionarlo. Un abogado de libre elección, la naturaleza lógicamente es diferente, ¿ya? Pero un abogado de esta magnitud, que es la que finalmente señalamos, engloba en el hecho que la defensa pública
Uno posee un sueldo ya del Estado. Entonces, el Estado le paga, hay una contraprestación económica por parte del Estado, pero entonces el punto está hasta qué circunstancia o qué situación podríamos finalmente ver que realmente este abogado va a cumplir, ¿no? O sea, que finalmente este abogado de la defensa pública esté a la altura de los casos. Y el decirle a ellos, doctores, engloba finalmente una circunstancia bastante interesante, sobre todo para hacer una precisión, ¿no? Realmente nos encontramos ante un abogado que podría realizar dicha labor sin la necesidad de que ésta pueda ser cuestionada. Realmente nos encontramos ante la presencia de un defensor público que está haciendo de forma adecuada su trabajo y estas situaciones generaban pues un aspecto de pensamientos que se tenían que analizar porque hay quienes establecían, incluso a la fecha, de que no es lo mismo que uno tenga su propio abogado. En cambio, cuando te imponen, por ejemplo, un abogado, es diferente, dicen, ¿no? Diferente la imposición de un abogado que tener un abogado de libre elección. Que elegir a mi propio abogado, finalmente con mi propio abogado puedo precisar muchas cosas, puedo conversar, puedo analizar, puedo arribar a muchas conclusiones, ¿de acuerdo? O puedo estar sencillamente conforme con que él es el que me va a defender. Pero el tener el defensor público, algunos señalan, como nos dice, y en muchas de las cuestiones prácticas termina viniendo incluso con el mismo abogado, dicen, pues mira cómo va a venir con mi mismo abogado. Entonces, como que van criticando esa situación, ¿no? Ahora, lo cierto es que también, aparte de ello, resulta siendo a veces un poquitito complicado, en el sentido de que cuando se trata de este tipo de investigaciones, sobre todo en aquellos denominados cuellos blancos, ¿de acuerdo? O organizaciones criminales grandes, en la diligencia de allanamiento, doctores, suele ser múltiple. ¿En qué sentido? Que la diligencia de allanamiento que uno va a llevar a cabo engloba realizar muchas cosas. Entonces, no solamente va un fiscal, van varios fiscales y hay lugares que se van a allanar, cuyos lugares, por ejemplo, son doctores de 5 pisos, 6 pisos, 7 pisos, ¿no? Estamos hablando de este tipo de lugares. Entonces, el querer llevar a cabo, pues, doctores, lo que viene a ser una diligencia de esta magnitud, para algunos termina siendo complicado, incluso con un solo abogado, porque el abogado tendría que venir con todo su staff de abogados para llevar a cabo, doctores, la diligencia, ¿no? Solo y solo sí, con su staff de abogados podría llevarse a cabo la diligencia que les estoy haciendo mención, ¿no? Como reitero, solo y solo sí, con el staff de abogados podría llevarse a cabo porque ya con los abogados se podría coordinar esto, se podría coordinar lo aquello, o sea, podría existir finalmente, doctores, varias cuestiones de planificación, ¿no? Pero es imposible que en la práctica se dé, porque finalmente el fiscal va a decir, acá está el defensor público, o usted si desea, convoca a su abogado, pero finalmente la diligencia se va a llevar a cabo, la diligencia se va a hacer presente, se van a llevar a cabo esto, lo que o lo otro, entonces devienen esos factores, estimados participantes, cierto punto complejo, ¿no? Pero bueno, es finalmente lo que nosotros tenemos en los factores de complejidad o cuestiones de esta magnitud, que como les digo, devienen ser en factores que hay que también, desde luego, que analizar, ¿ok? Muy bien, vamos a ver aquí, entonces dice, para la ejecución de la medida, el fiscal convocará a la defensa pública para que esté presente desde el inicio del allanamiento. El inicio del allanamiento, doctores. Nota con eso, ¿ya? Pero incluso no va a ser como antes el hecho de decir, solamente tiene que estar presente y listo. No, sino tiene que estar presente bajo responsabilidad. O sea, que te enmarca hoy en día ya
ese contexto debe estar presente sí o sí. Y como menciono, ¿no? Bajo responsabilidad. ¿Bajo responsabilidad de qué, doctores? De una sanción, ¿no? ¿Bajo responsabilidad de qué? Pues no solamente de sanciones, sino de castigos, de procedimientos, etcétera, disciplinarios que podrían aperturar fácilmente al fiscal. Entonces, eso también lleva, días después de la modificatoria, generó pues una serie de situaciones, porque la defensa pública decía, nosotros sencillamente tenemos nuestros defensores, en todo caso a ellos que les señalen, y se iba quedando eso, doctores, de esa manera. Pero luego se estableció otros factores más, ¿no? En las cuales básicamente guardaba pues relación en el hecho de que cuando se iban a llevar a cabo estas diligencias de esta magnitud, teníamos que entender que dichas diligencias se llevaban a cabo, pero teniendo en cuenta algo bastante interesante que viene a ser que el fiscal tiene que gestionar sencillamente. Si dicha gestión que hace lo tiene que hacer a través de la coordinación de la defensa pública y son los de la defensa pública quien finalmente, doctores, no han dado respuesta al requerimiento, por ejemplo, fiscal, entonces ya escapa de las manos del fiscal, escapa de las manos del fiscal. Entonces eso ya, pues, doctores, tiene otro contexto, otra prerrogativa, ¿no? Muy bien, como les menciono, ¿de acuerdo? Ya ese es otro contexto, otra prerrogativa y otros aspectos que se puedan dar. Pero el fiscal sencillamente tiene que realizar eso. Entonces, la responsabilidad funcional, en todo caso, debería venir a ser de quienes se encuentran en ese lugar, ¿no? Y que por algún motivo, alguna razón, no quieren dar, pues, las facilidades del caso. Ahora, eso también suele darse, ¿ah? ¿Por qué? Porque el no querer dar las facilidades del caso debería de venir en cierto grado, doctores, de ciertas sanciones o de responsabilidades. Porque toda persona, en esencia, debe tener dicha responsabilidad, ¿no? Bueno, como es un requerimiento, tiene que haber una resolución. Entonces, cuando el fiscal se va a acercar en la diligencia de allanamiento, tendrá que mostrar lógicamente la resolución y decir, bueno, esta es la resolución a través del cual se está precisando que se tiene que llevar a cabo dicha diligencia y con eso sería más que suficiente, ¿correcto? No obstante ello, también hay que tener en cuenta, pues, de que dicha diligencia, al ser una de tal magnitud, muchas veces el predio de la persona a quien están allanando quiere sentirse cómodo y por ende necesita que esté un abogado, pero de su libre elección o de su libre decisión. Entonces dice, no, yo quiero contar con los servicios de este abogado. Yo quiero que este abogado esté presente, yo quiero que este abogado me ayude, etcétera, ¿no? Y ese será, pues, doctor, es un abogado, como les digo, de libre decisión. Lo cierto es que también no debería existir la imposición de abogados más allá de los que la norma, por supuesto que sí, los va precisando, pero hasta ese punto nada más, ¿ok? Muy bien, sigamos. También vamos a ver aquí, mediante resolución de la Fiscalía de la Nación, que es la 4933-2014, MPFN, se aprobaron 4 protocolos de actuación conjunta, ¿ok? 4 protocolos, doctores, denominados y señalados de actuación conjunta. Entonces, de las medidas limitativas de derecho de allanamiento, impedimento de salida, intervención de las comunicaciones telefónicas y levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil. La primera parte del mencionado instrumento normativo está dedicado al allanamiento, pero no cualquier allanamiento, sino todos aquellos que se dan en situación de flagrante delito. De hecho, hoy en día establecemos algunas cuestiones de lo que va a venir a ser los factores doctores de flagrante delito, ¿no? La cuestión de flagrancia.
Por concepto genérico, lo que establecemos es que flagrancia no es otra cosa que detener a una persona con las manos en la... Como doctores establecía la flagrancia, hablo de una situación flagrante, pero la situación flagrante no es otra cosa que la detención de una persona al momento de la comisión del delito. Por eso es que se establece, se le ha detenido con las manos en la masa. Y las manos en la masa no es otra cosa, doctores, que la comisión del delito. Esas son las manos en la masa. De hecho, existen varias personas que podrían ser detenidas en estos factores. Habría en todo caso que precisar algunas de estas, ¿no? Pero el detenerlo engloba también a que cuando se van llevando a cabo otras diligencias más a la par, eh, resulta siendo insuficiente que un solo abogado haya acudido, sino que resulta siendo necesario que dicha diligencia tendría que haberse llevado a cabo con otros abogados, ¿no? Hay un procedimiento de allanamiento en caso de flagrancia de urgencia, conforme a lo establecido en el artículo 2, inciso 9 de la Constitución Política. La medida de allanamiento podrá efectuarse en situaciones de delito flagrante o peligro eminente, doctores, en su perpetración. El peligro eminente, es decir, el peligro real de su perpetración, ¿no? Aquí ingresa pues otro factor de decir que tampoco se trata de llevar a cabo la diligencia de allanamiento sin ningún sentido. O sea, yo no puedo decir, mira, se va a llevar a cabo dicha diligencia de allanamiento, pero como les digo, no existe sentido alguno para poder llevarlas. Toda diligencia tiene que ser una diligencia que se tiene que llevar a cabo teniendo objetivos. Si yo no advierto que hay un objetivo de promedio, entonces no tendría que llevar a cabo, doctores, la diligencia de allanamiento como tal, porque resultaría ser ilógico, doctores, ¿no? Toda diligencia tiene un factor, sorpresa. Toda diligencia lo que busca es recabar los elementos de convicción tendientes al esclarecimiento de los hechos y tendiente básicamente a la precisión si un acontecimiento se configura o no configura un hecho delictuoso. Es decir, podemos estar ante un caso de configuración delictiva, no nos encontramos ante un caso de configuración delictiva. Para eso hay doctores que se van llevando a cabo esta diligencia que les comento de allanamiento. Eso en todo caso viene a ser la naturaleza de ser también doctores de esas actividades que estamos precisando, ¿sí? Muy bien. A ver, entonces, inmediatamente después de la ejecución de la medida, ante estos supuestos sujetos de peligro a la demora, la policía deberá poner en conocimiento del Ministerio Público. Eso es algo básico. Todo acto de investigación que se va a llevar a cabo y que es llevado a cabo, por ejemplo, en este caso por los efectivos policiales, siempre se tiene que llevar a cabo con presencia del fiscal. En el caso del flagrante delito, se tiene que comunicar, en este caso, representante del Ministerio Público, para que se lleve a cabo, doctores, dicha diligencia, ¿ya? Luego de ello es la que corresponde, en este caso, al fiscal, en cumplimiento del dispuesto en el artículo 303 del Código Procesal Penal, solicitar al juez de inmediato, ¿no? Su respectiva confirmación. Ya los aspectos de la confirmación de la diligencia que se va a llevar a cabo, tienen pues, doctores, también sus matices bastante interesantes que se tiene que mencionar, ¿no? Los matices de esta diligencia que finalmente se va a llevar a cabo, ¿ok? Y bueno, siempre las solicitudes entonces necesitan la autorización judicial. ¿Qué pasaría si no existe una autorización judicial y se ha llevado a cabo, doctores, por ejemplo, la diligencia? Entonces esto va a cargar una serie de responsabilidades en quienes finalmente decidieron la ejecución de la misma. ¿Ya? Claro, una serie de responsabilidades de carácter penal, lógicamente, ¿correcto? Porque podríamos incluso estar inverso en un tema de abuso de autoridad. Ok, doctores, muy bien. De esta manera estaremos llegando a la parte final de la sesión de clase el día de hoy, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su presencia y un agradecimiento también a Inlaes por la cordial invitación a esta sesión de clase del día de hoy. Un abrazo a cada uno de ustedes y Dios mediante, pues, doctores, espero verlos en una próxima oportunidad.
Muy buenas Hasta noches. sí, hasta el día de mañana, doctor. Doctores, mañana la siguiente sesión, a las de 6 a 8 igualmente. Gracias, doctores. Muy buena noche a cada uno de ustedes. Buenas Gracias. noches.